¿Qué tal? En este video vamos a revisar la ley de enfriamiento de Newton y vamos a resolver un ejemplo utilizando pues esta ecuación diferencial que es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley nos dice que la velocidad con la que se enfría un objeto respecto al tiempo es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el objeto y el medio que lo rodea. Entonces vamos a definir bien qué significa cada una de estas variables. Entonces, la T mayúscula significa la temperatura del objeto. La T minúscula significa el tiempo. Normalmente va a ser en minutos. Y finalmente la TS, esta, significa la temperatura del medio. Vamos ahora a resolver un ejercicio donde se utiliza pues esta ecuación diferencial que es la ley de enfriamiento de Newton. El problema dice lo siguiente: un objeto con temperatura de 100 grados Fahrenheit se lleva a un medio con temperatura constante de 70 grados Fahrenheit. Después de 6 minutos, el objeto tiene una temperatura de 80 Fahrenheit. El primer punto es encontrar la ecuación para la temperatura del objeto como función del tiempo. Y en el inciso B nos preguntan cuál será la temperatura después de 20 minutos. Obviamente se refiere a la temperatura del objeto. Entonces, lo primero que debemos de entender es que el tiempo comienza a correr en el momento en que yo cambio al objeto de medio, es decir, estaba primero en un lugar a 100 grados y después lo llevo a otro lugar donde la temperatura es de 70 grados. En ese momento comienza a correr el tiempo. Entonces, esto nos da una condición inicial que vamos a utilizar más adelante. La condición inicial es que al tiempo cero, la temperatura del objeto es de 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Esto es una condición inicial. Ok, otro detalle que debemos de tener en cuenta es que en el segundo ambiente la temperatura es constante de 70 grados. Esa no va a variar, siempre va a ser constante. Entonces, ese valor de temperatura es el que vamos a utilizar en nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial pues va a quedar del siguiente modo. La velocidad de enfriamiento va a ser igual a una constante de proporcionalidad, que es K, por la diferencia de temperaturas entre el objeto y el medio que lo rodea. Que en este caso, como el medio tiene una temperatura constante de 70 grados, pues es el único valor que podemos sustituir por el momento. Ok, entonces vamos a resolver esa ecuación utilizando separación de variables. Entonces, todo este término entre paréntesis que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y este de t que está dividiendo pasará del otro lado multiplicando. Ok, entonces así ya está separada nuestra ecuación, entonces ya la podemos integrar en ambos lados de la igualdad. La integramos. Ok, entonces al integrar ambos miembros, de este lado me va a quedar un logaritmo natural de t menos 70 y del otro lado simplemente me va a quedar k, que es la constante de proporcionalidad, por el tiempo. Aquí está, k por t minúscula, que es el tiempo, y no olvidar más una constante. Ahora, para eliminar el logaritmo natural, tengo que aplicar Euler a ambos lados de la igualdad. Entonces, de este lado simplemente me quedaría t menos 70 es igual a Euler elevado a la k por t más Euler elevado a una constante. Esto sigue siendo una constante, por lo tanto, como está sumando, pues simplemente se va a pasar como una constante que multiplica a Euler. Ahora el siguiente paso simplemente va a ser pasar este 70 que está restando, lo paso del otro lado sumando.
Y entonces ahora vamos a tener que la temperatura es igual a una constante por Euler a la KT más 70. Ok, ahora tenemos que encontrar los valores de estas dos constantes, la constante C y la constante de proporcionalidad. Para encontrar la constante C vamos a utilizar la condición inicial que te escribí por acá arriba. Cuando el tiempo sea 0, la temperatura del objeto vale 100 grados. Entonces vamos a sustituir aquí y acá. Ok, entonces la ecuación nos quedaría de este lado T valdría 100. De este lado tenemos C por Euler. El tiempo lo sustituyo por 0, entonces me quedará Euler a la 0 más 70. Cualquier número elevado a la 0 se vuelve 1. Entonces simplemente me quedará que 100 es igual a la constante más 70. Y de aquí ya es fácil de despejar. La constante vale simplemente 100 menos 70 y sería 30. Entonces ya tengo el valor de la constante C. Por lo tanto, mi ecuación ahora va a cambiar a la temperatura es igual a 30 por Euler a la K por tiempo más 70. Hasta ahorita ya va así mi ecuación. Ahora lo que nos falta encontrar es el valor de la constante de proporcionalidad K. Para esto voy a utilizar otra condición que nos dice el problema que voy a leer. Nos dice, después de 6 minutos, el objeto tiene una temperatura de 80 Fahrenheit. Es decir, cuando el tiempo vale 6, la temperatura del objeto ya bajó y ahora es simplemente 80 grados Fahrenheit. Esta es otra condición y con esta nueva condición puedo encontrar el valor de la constante de proporcionalidad K. Ok, entonces con esta nueva condición sustituyo valores. Ahora la temperatura es 80, es igual a 30 por Euler elevado a la 6 por K más 70. Ahora se trata de despejar K, la constante de proporcionalidad. Para eso lo primero que voy a hacer es que voy a mandar este 70 que está sumando, pasará del otro lado restando, y este 30 que está multiplicando pasará dividiendo. Euler a la 6K es igual a 80 menos 70 sobre 30, ¿verdad? Entonces hacemos operaciones con la calculadora. Bueno, entonces esto nos da 1/3. Entonces ahora para poder despejar K, tengo que otra vez aplicar el logaritmo natural para eliminar a Euler. Entonces aplico el logaritmo natural y se elimina Euler y solamente me queda 6K es igual al logaritmo natural de 1/3. Y de aquí finalmente K es igual a logaritmo natural de 1/3 sobre 6. Este que estaba multiplicando, pues lo pasé dividiendo. Finalmente el valor de K lo encontramos con la calculadora y nos va a dar aproximadamente menos 0.183. El signo negativo nos indica que el objeto se está enfriando, por eso tenemos un signo negativo. Ok, entonces aquí ya está mi ecuación ya completa. Esto sería la respuesta para el inciso A. Nos dice, la temperatura del objeto como función del tiempo es igual a 30 por Euler elevado a la menos 0.183 multiplicado por el tiempo, más todo esto más 70. Ahora sí, para responder al inciso B, que me dice cuál es la temperatura después de 20 minutos, obviamente la temperatura del objeto, pues simplemente voy a utilizar esta misma fórmula sustituyendo los 20 minutos aquí en el tiempo, ¿verdad? Esto ya lo podemos hacer con la calculadora. Simplemente sustituyo el tiempo por los 20 minutos y me va a quedar algo así. 30 por Euler a la menos 20 por 0.183, todo esto más 70. Lo hacemos en la calculadora
y el resultado nos da 70.77 grados. Esto es igual a 70.77 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que después de 20 minutos el objeto ya se enfrió hasta los 70.77 grados Fahrenheit. Ok, pues esto sería todo. Si el video te ha servido, por favor dale pulgar arriba y recomiéndalo con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.